Cuán agradecido estoy con Dios de poder servirles, y si no lo he dicho, quiero decirlo y quiero decirlo más porque es lo que siento en mi corazón, y que hoy podamos continuar, seguir haciendo iglesia de esta forma. Agradezco mucho los hermanos que llegaron la semana pasada al servicio híbrido que tuvimos. Vamos a tener otro el 4 de abril, no el día de Pascua. Así que vamos preparándonos, aprendiendo un poquito más cómo ir regresando a esta nueva normalidad. Pero bueno, gracias a todos en línea, en persona, todo su servicio. También gracias a todos los amigos, si hay alguno aquí que nos acompañó el martes de la semana pasada. Comenzamos a estudiar, a ver los estudios, los principios básicos de lo que Ulises se refería, con 16 personas. Llegaron 16 amigos y amigas, comenzaron a estudiar la Biblia y bueno, este martes vamos a continuar. Tenemos ahí unos maestros de lujo que es Ángel y María Luisa Flores, que nos van a dar el estudio de la oración para todos los que se inscribieron al curso de principios básicos. Y bueno, estamos muy emocionados. Pero hemos estado en una serie todo este tiempo. Esta serie se titula Transformados. Y estamos hablando de transformar nuestra salud en todas las áreas de nuestra vida: salud física, salud mental, salud espiritual. Y hoy toca el turno al tema de salud emocional. Entonces vamos a estar hablando de cómo lidiar con tus sentimientos. Y la escritura que vamos a comenzar estudiando el día de hoy es Marcos, capítulo 12, verso 29. Y dice así: el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Te imaginas a Jesús diciendo esta escritura? Bueno, comentándolo, hablando. ¿Te imaginas lo que él sentía? ¿Te imaginas lo que él estaba, sus gestos, el tono de voz? Porque él está diciendo algo muy importante. Él está citando a una escritura que está en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Él está diciendo lo mismo prácticamente, y nos está invitando a tener una relación con Dios donde también estén involucradas nuestras emociones, nuestros sentimientos, que sea una relación con Dios apasionada, no solo una relación de: oh, sí, yo creo en Dios. Sí, creo que Él existe, pero no sentimos nada, no hay ni una alegría o ni siquiera una lágrima cuando estamos en su presencia, alguna emoción, solo algunas ideas. Y no se trata de eso el cristianismo. Entonces, vamos a entender nuestras emociones. Te voy a hablar de 4 cosas. Este sermón está dividido de nuevo en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a terminar tomando la comunión y después la siguiente semana la segunda parte. Entonces vamos a comenzar con entendiendo mis emociones. Y primero, para poder entender nuestras emociones, lo primero que quiero invitarte es a comprender que Dios tiene emociones. Dios tiene emociones. La Biblia lo expresa abiertamente. Él se enoja, Él ama, Él se siente frustrado. La Biblia no esconde su lado emocional. 2, mi habilidad de sentir es un don de Dios. Mi habilidad de sentir es un don de Dios. ¿Eres romántico? Dios lo es. La Biblia dice que Dios quiere llevar a su pueblo al desierto para enamorar a su pueblo. ¿Eres apasionado? Dios lo es. ¿Eres tierno y compasivo? ¿Tierna y compasiva? Dios lo es. ¿Te enojan las injusticias? Dios se molesta mucho cuando se maltrata a la gente más débil. ¿Te enojas? Dios también. No eres un robot. No hemos sido creados sin emociones. Entonces, en Génesis 1:26, la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, yo sí creo que más que estar hablando de lo físico, porque Dios no es la Biblia lo dice, no es un ser físico, está hablando de nuestra capacidad
de sentir y de expresar sentimientos. Y hay dos extremos que quiero invitarte a evitar. Cuando hablamos del tema de los sentimientos, cómo manejarlos, hay dos extremos que necesitamos estar muy conscientes que podemos caer fácilmente. Uno es, por así llamarlo, el emocionalismo. Prácticamente es cuando alguien es dominado por sus emociones, cuando alguien dice, todo lo que importa es lo que siento, todo lo que importa es lo que siento, no es lo que es correcto, no es lo que es razonable, no, las emociones toman control de mis decisiones. Y el segundo aspecto que es importante evitar a la hora de entender nuestras emociones es el estoicismo. No voy a profundizar mucho en esta palabra, aunque es toda una escuela filosófica, ¿no?, de hace cientos de años, pero en términos más sencillos, ser estoico es cuando los sentimientos no son del todo importantes, ¿no? Es cuando la gente dice, lo único que importa es la razón, lo único que importa es la mente. Entonces, estos son dos extremos. Cuando alguien llega a decirme, es que lo único que importa es, y termina la frase, la verdad es que esa persona lo que está demostrando es su cerrazón para dialogar y para poder conectar con alguien más. Son personas que viven en los extremos. Lo único que importa son las emociones, lo único que importa es la razón. Y no se dan cuenta que la vida es mucho más que solo blanco y negro o dos cosas separadas. Así que casi siempre, cuando una persona es dominada, por ejemplo, por sus emociones, casi siempre se casa con un estoico. Eso es muy chistoso. ¿No? A veces en las relaciones buscamos obviamente lo diferente, pero los problemas vienen en el matrimonio. Hablo en este momento de los que son casados. Los problemas vienen cuando uno trata de convertir al otro, ¿no? Cuando uno piensa, esta es la forma, esta es la verdad, esta es la forma de vivir, y el otro piensa, no, es esta. Y no, en realidad lo que Dios quiere es que aprendamos los unos de los otros. Y estas dos formas de ver la vida, ¿no?, ya sea dominado por emociones o las emociones no importan, se ve también en las diferentes denominaciones cristianas, en las diferentes iglesias, ¿no? Hay iglesias donde las emociones son lo más importante. Si tú no sientes emociones, tú no estás sintiendo a Dios, ¿no? Es gran parte aún de la doctrina o teología de algunas iglesias. Y hay otras que históricamente desestiman y desprecian las emociones porque las consideran mundanas, superficiales, no importan, no tienen relación al momento de hablar de Dios y el hombre. Es por eso que es tan importante conocer historia cristiana, ¿no? Y aún conocer un poco de doctrina, teología, porque, por ejemplo, nuestra iglesia proviene de un movimiento que se llama el movimiento de restauración desde hace 1800. Y en este movimiento hubo dos tendencias, estas específicamente, pero la tendencia que dominó más a la hora de ir desarrollando la iglesia o el movimiento fue aquellos líderes cristianos que con muy buenas intenciones rechazaban el lado emocional porque lo veían como religioso y veían que personas abusaban de las emociones para controlar a las personas en una religiosidad falsa. Entonces fueron yendo al otro lado y es ahí donde estamos nosotros. Muchos de nosotros crecimos con esas frases como no seas emocional, ¿no? Como desestimando las emociones, despreciándolas. Es una tendencia que podemos tener y solo si somos conscientes de dónde venimos, vamos también a poder ver, ok, esto es bíblico, esto es algo que Dios quiere que yo siga diciendo, que siga creyendo. Dios te dio y nos dio emociones por una razón. Sobre todo, para adorarlo a Él, para conectarnos con Él y conectarnos unos con otros. ¿Te imaginas relaciones donde no hay sentimientos? ¿Te imaginas solo llegar a la casa y compartir la comida con alguien que no sientes
nada, ¿no? Ni alegría, aunque sea enojo, algo. Yo he conocido personas que lo que más les frustra de sus relaciones, ya sea de amistad, con sus hijos, con familiares, es que no hay nada, no sentimos nada, ¿no? Solo intercambian dinero, intercambian tiempo. Por eso las emociones son tan hermosas, porque nos conectan, hacen que haya estos diferentes colores en la vida, pero sobre todo nos lleva a adorar a Dios. Por ejemplo, Jesús reprendió a los judíos que adoraban a Dios de labios para afuera, ¿te acuerdas? ¿No? Está hablando de estos patrones de religiosidad, que ellos solo hacían cosas por costumbre, pero no lo hacían de todo corazón. El corazón es una metáfora que usa la Biblia para referirse al centro del ser humano, que es ahí donde están también los sentimientos. Entonces, algunos dicen que las emociones son todo lo que importa, otros dicen que no importa para nada. Entonces, no queremos caer en esos dos aspectos porque son extremos, ¿no? A veces podemos hacer de un extremo nuestro Dios, nuestro ídolo, ¿no? El ídolo del intelecto, el ídolo del solo el conocimiento importa, solo los estudios, solo la sana doctrina es lo único importante. O otros hacemos el ídolo de las emociones, solo el sentir. Entonces, no, Dios nos invita, hay puntos medios, hay puntos más sanos para entender y disfrutar de los sentimientos. Cuarta razón, para una salud emocional y cómo entender nuestras emociones. Y esto es que Dios nos dio los salmos. Los salmos es un libro en la Biblia. Dios nos dio los salmos para entender nuestras emociones. ¿No? Si quieres crecer en tu entendimiento de las emociones, hablando bíblicamente, algo que te invito es a leer los salmos, ¿no? Ya que todo rango de emociones podemos encontrarlas allí, positivas, negativas. No todos los salmos son salmos de alabanza o de adoración. Hay salmos que expresan enojo, expresan rabia, sed de venganza. Es chistoso, no sé si la palabra sea chistoso, pero me llama mucho la atención que puedes leer un libro tan sagrado como la Biblia, leer un salmo que comienza de una forma hermosa y ves a alguien adorando profundamente a Dios, y después empieza a decir, y Señor, te pido que quiebres los dientes de mis enemigos, ¿no? Y comienza a hacer expresiones bastante intensas. Dios no tiene ningún problema en permitir que las emociones estén descubiertas en su palabra. Él no se apena de los sentimientos. La gran pregunta es, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué a veces nosotros sí nos avergonzamos de lo que sentimos? ¿Por qué sí nos avergonzamos de lo que estamos experimentando en lugar de entenderlo, en lugar de conectarlo, en lugar de expresarlo? Dios lo expresó en su palabra y permitió que aún los sentimientos de Él mismo se expresaran o se compartieran en la Biblia. Por ejemplo, yo estoy enseñando esto desde un punto de vista de un predicador, de alguien que toma la palabra de Dios y trata de traerlo a nuestra vida diaria. Pero también necesitamos gente preparada que nos enseñe. El próximo miércoles vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Marcela Mondragón. Ella es terapeuta familiar, especialista en el tema emocional, y ella es discípula de muchos años. En realidad ella estuvo dando un taller acerca del enojo hace poco también a nuestro ministerio, pero ahora la vamos a tener para la región sur y ella nos va a hablar acerca de la culpa. Va a ser muy bueno porque es algo que todos experimentamos, pero a veces la culpa o nos destruye o puede ser una culpa sana o más bien entender la culpa, de dónde viene. Todo eso nos va a hablar Marcela este miércoles, así que no te lo pierdas. Y lo que deseamos entonces con todo esto es aprender cómo lidiar con nuestras emociones. ¿Por qué tengo que aprender a manejar y entender mis emociones? Primero,
porque nuestros sentimientos a veces son muy poco fiables. ¿Y a qué me refiero con esto? En Proverbios 14:12 nos dice algo muy importante. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Te ha pasado que te has dejado llevar por lo que sentías y las cosas no salieron nada bien? Así que sentías lo que sea, mucha alegría, mucho enojo, o sentías euforia y tomaste una decisión y no te salió nada bien porque te basaste en este sentimiento que tenías. Las emociones, cuando no las entendemos, cuando no profundizamos, llegan a ser una base poco fiable para tomar decisiones correctas. Hay una frase que me gusta que dice, no prometas estando eufórico, no respondas enojado, no decidas estando dolido y no compres estando feliz. Es real, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar más de esto, pero yo estoy convencido que los sentimientos son mensajeros que nos están hablando de que hay una necesidad en nosotros. Si está satisfecha o está insatisfecha esa necesidad. Por ejemplo, yo lo he dicho bastante, ¿cuántos de ustedes alcen su mano, varones y mujeres de Dios, que cuando tienen hambre están súper enojados? ¿No? Pierden los estribos porque sienten tanta hambre. Entonces, gracias a todos los honestos que alzaron su mano, ese es un ejemplo de cómo una necesidad fisiológica como el hambre, que pensaríamos no tiene nada que ver con los sentimientos, no es cierto. El hambre es una necesidad y provoca un sentimiento real, enojo o desesperación. Es por eso que una esposa sabia como la mía, cuando anda conmigo, trae en su bolsita un snack y cuando me empiezo a volver loco, toma, varón de Dios, tu comida y vuelve a tu estado natural. Entonces, ¿qué hablan nuestras emociones? Puede hablar de necesidades. Es muy probable que la forma en que estás reaccionando en tus emociones o sentimientos viene de tu necesidad de Dios. No estás cerca de Él. No das tiempo para poder buscarlo, para poder reflexionar en su palabra. Puede ser que la necesidad que tienes es necesidad de afecto, pero no lo dices. No hablas cómo te sientes. No expresas, puedes dar un abrazo, podemos platicar, necesito amigos, me siento solo, sola, y tantas cosas que sentimos, pero no las guardamos, y terminamos explotando o tomando decisiones desafortunadas. Entonces, esa es la primera cosa, que a veces nuestros sentimientos pueden ser poco fiables a la hora de tomar decisiones. 2, ¿por qué tengo que aprender a manejar mis emociones? Porque no quiero ser manipulado. No quiero ser manipulado o manipulada. Proverbios 25:28 nos dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. ¿Has escuchado la frase secuestro emocional? ¿No? Aquí Randolfo me dice, no eres tú con hambre, toma un sneaker. Exacto, voy a comprar mis sneakers para no andar con hambre. Secuestros emocionales. ¿Les ha pasado que cuando una emoción te domina de tal forma, que ahí siempre puede ser las emociones más destructivas o que se manifiestan de forma destructiva y estás en un estado tan alterado que comienzas a decir cosas que no querías de verdad decir, tomas acciones que no querías tomar, pero te secuestraron las emociones. Así que se dice por ahí que las emociones son un excelente siervo, pero un terrible amo. Si tú y yo nos dejamos llevar
por nuestros sentimientos, personas van a tomar ventaja de ti y de mí. Los negocios lo saben. Los vendedores son entrenados para poder manejar muchas veces las negociaciones a un nivel emocional. Las tiendas, los productos son diseñados para que compremos cosas que no necesitamos. Culpable soy de eso. Así que cuando somos más conscientes emocionalmente, vamos a tener más control también de nuestras decisiones. Las redes sociales no es un secreto que las redes sociales no están diseñadas solo por expertos en tecnología. Están diseñadas por personas que son expertos en el comportamiento humano. Entonces, cuando pensamos en esto, la escritura tiene mucho sentido. Como ciudad sin murallas y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Otra versión dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué tal tú y yo? Si no tenemos murallas de protección, cualquier enemigo puede entrar en nuestra vida y manejar lo que sea dentro de nosotros. Y una persona que no sabe lidiar con sus impulsos es una ciudad sin protección. Todos podemos llegar a ser manipulados, todos podemos llegar a ser explotados si no trabajamos en nuestra salud emocional. Y bueno, sí creo que una de las herramientas favoritas del diablo son las emociones negativas, el uso del miedo, la ansiedad, la culpa, la venganza, la vergüenza, todas estas emociones que son reales, pero al no trabajar en ellas, al no ir a buscar ayuda, a buscar a Dios, fácilmente nos llevan a lugares muy oscuros de mucha desconexión. Y no vamos a estar protegidos de los ataques del diablo si no estamos trabajando en esta área. En 1 de Pedro 5:8 nos dice la Biblia, practiquen. ¿Qué debemos practicar? El dominio propio. Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Algunos que han visto algunos de videos que he hecho últimamente, tal vez se han dado cuenta que mi gato, yo tengo un gatito que se llama el señor Burrito, anda por ahí buscando solo aparecer en la cámara en el momento que más estoy enfocado. ¿No? Estaba dando un anuncio hace poco y el gato, yo no sé dónde saltó a la cámara. Y dije, bueno, por lo menos sirve para que la gente se despierte, se anda ahí toda distraída y aburrida. Pero, digo, de forma muy chistosa, pero de forma muy terrible. El diablo es así, buscando el momento adecuado donde estemos distraídos para devorarnos si no tenemos una salud emocional. Podemos ser fácilmente devorados y manipulados. ¿Por qué otra razón es importante aprender a escuchar y manejar emociones? Porque quiero agradar a Dios. Porque quiero agradar a Dios. Dios no puede ser Dios si mis emociones son mi Dios. Porque si permito que ellas me dominen, no hay lugar para Dios en el trono. Jesús no puede ser Señor de mi vida si mis emociones son Señor de mi vida. En Romanos 8:6. Romanos 8:6 nos dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu que controle su mente tendrá vida y paz. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¿Qué tiene que ver la mentalidad humana con los sentimientos? Bueno, mucho,
porque cuando no sabemos lidiar con nuestra vida emocional de una forma sana, son ellas, las emociones, las que controlan nuestra mente, controlan nuestras acciones. No puedes agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si mis emociones dirigen mi vida, ¿no? Porque vamos a terminar haciendo lo que el Señor de mi vida va a querer. Y si mis emociones son el Señor, no voy a lograr que mi Dios, ¿no? El Dios de la Biblia sea el que me dirija. Y por último, porque yo creo que todos queremos tener éxito en la vida, porque quiero tener éxito en la vida. En Proverbios 5:23 nos dice algo importante la Escritura. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. ¿Qué produce la falta de control propio? Produce muerte de muchas maneras. La falta de control propio nos lleva a endeudarnos, nos lleva a decir cosas que lastiman, nos llevan a destruir relaciones. Pero si aprendemos a tener dominio propio, podemos ser exitosos. Hay algo en la psicología moderna que en realidad a finales del siglo pasado, estoy hablando ya en los 80s, 90s, comenzó a escucharse mucho que se llama la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Lo que dicen es alguien inteligente emocionalmente, es alguien que tiene autoconocimiento emocional, ¿no? Y sabe cómo las emociones influyen su vida y sus decisiones. También es alguien que se autorregula, o sea, detecta lo que siente y hace algo al respecto, no se deja secuestrar. Otra cualidad de alguien inteligente emocionalmente es que tiene automotivación. O sea, no depende de su exterior, no depende de que el jefe, el líder o alguien más tenga que decirle qué hacer, sino algo los mueve internamente, que está lleno de optimismo, de fe, es gente con iniciativa. También alguien inteligente emocionalmente reconoce lo que los demás sienten. Y esto ayuda a establecer vínculos más estrechos y más sanos. Y por último, es hábil socialmente, ¿no? ¿Has conocido personas que están en una reunión o llega alguien y dicen cosas tan terribles que tú te pones como, ¿cómo es posible que haya dicho esto esta persona? ¿Cómo tratas así a la gente? No, bueno, puede ser que no era su deseo lastimar, pero no es alguien hábil a la hora de conectarse con otros porque no alcanza a ver lo que otros sienten. Entonces, se dice por ahí que hoy es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Todavía ayuda a tener más éxito. Así que, 1 de Pedro 5:8 nos dice la Escritura, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya lo vimos. Entonces, esto que estamos hablando que parece moderno, ya lo está diciendo la Biblia, dominio propio y manténganse alerta. 1 de Pedro 4:2. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Mis deseos, a veces que están motivados por mis sentimientos, me pueden dar una dirección, pero la invitación es toma la dirección que Dios quiere. Vamos a tomar la Santa Cena, la comunión en este momento. Y quisiera dejarte con este último pensamiento. Jesús es el mejor ejemplo de salud emocional. Él iba a una muerte inminente, llena de odio y desprecio. Sus discípulos lo iban a abandonar. Y aún así fue capaz de decirle a sus discípulos, vengan conmigo a orar. No quiero estar solo. Los vio dormirse y les pidió, manténganse despiertos conmigo. Él lloró, él expresó a Dios, yo no quiero morir. Si hay otra forma, por favor, dímela. Él enfrentó lo que tenía que enfrentar de una forma en la que no sé cuántos lo podamos lograr. Algunos huimos, otros tal vez nos vamos a deprimir, pero
Él es el maestro. Jesús nos enseña ahora que vamos a orar por el pan y el jugo de uva. Es un buen momento para reflexionar. Estoy dejando que mi Señor Jesucristo sea y siga siendo el Señor también de mi área emocional, o estoy yo tomando el trono en esta área. Así que acompáñame a orar por el pan, el jugo de uva. Reflexionemos en esto unos minutos y después vamos a continuar con algunos anuncios también. Acompáñame a orar. Padre del cielo, gracias, Señor, una vez más por darnos la oración para acercarnos a ti y a través de la fe en Cristo Jesús, saber, Padre, que tú estás siempre ahí dispuesto para atender a nuestro clamor. Yo te quiero orar porque todos nosotros podamos aprender de forma humilde, de forma consciente, cómo tener salud en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, cómo conocer mejor esta área que a veces, Señor, hemos despreciado algunos de nosotros. Un área en la que a veces no le hemos puesto atención. Perdónanos, Padre, porque al final tú nos pides que te amemos con todo el corazón. Si no, no lo hubieras dicho, ni en el Antiguo Testamento, ni Jesús le hubiera pedido de nuevo que también el corazón estuviera involucrado a la hora de amarte, Señor. Enséñanos, por favor, y ayúdanos a mirar a Jesús una vez más como el Señor de todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, Padre, el área emocional, Señor. Padre, bendice este pan, el jugo de uva, lo que representan. Permítenos tomar la Santa Cena, reflexionando en que si nos hemos dejado secuestrar por las emociones, podamos rectificar, arrepentirnos y ser más como Jesús en este día. Y es en el nombre de Él que oro y pido esto. Amén.